Buenos días, señoritas y jóvenes de primero A. Hoy miércoles 25 de noviembre de 2020, en matemáticas vamos a usar las páginas 90 y 91. Como producto me van a enviar la actividad 1 con los incisos A y B. Vamos a empezar con unas definiciones que son frecuencia absoluta. Dice que es el resultado de un conteo, es decir, el número de veces que ocurre un valor o dato. La suma total de las frecuencias absolutas es igual a todos los datos de un conjunto. Frecuencia relativa es la razón de la frecuencia absoluta respecto al total. Es decir, una división de la frecuencia absoluta entre el total. En grupo comparen sus respuestas al inciso C de la actividad 2 y regístrenlas en la tabla. Recuerden que el inciso C de la actividad 2 es este. Al salir al recreo es muy probable que del lado izquierdo van a poner el aspecto. Dice, al salir al recreo es muy probable que... Esto lo vamos a hacer en Zoom, porque necesitamos estar todos para ir registrando los datos y poder ir obteniendo los resultados. ¿Sí? En la parte del medio va la frecuencia absoluta. Les recuerdo que la frecuencia absoluta es el número de veces que ocurre un valor o dato. Es decir, vamos a poner el número de veces que ocurre lo que está a la izquierda. Eso va a ir aquí. En la frecuencia relativa, les recuerdo que se obtiene al dividir el número de la frecuencia absoluta entre el total. Vamos a ver cuántos participamos y ya tendríamos la frecuencia relativa, ¿sale? Nada más es una división entre esas dos cantidades. ¿Cuántos compañeros completaron la oración? En su cuaderno escriban una afirmación con los datos registrados en su grupo como lo hizo Manuel. Algunas oraciones se repitieron con las del grupo de Manuel. ¿Cuáles? Escriban en su cuaderno 3 sucesos relacionados con alguna situación e indiquen si es seguro, posible o imposible que ocurra cada una. 7. Expongan y examinen en el grupo sus respuestas a las actividades, en particular la del inciso C de la actividad 5. Luego analicen la siguiente información y coméntenla. Este recuadro lo van a copiar a su libreta, por favor. Una situación de azar es aquella en la que hay incertidumbre en su resultado. Por ejemplo, cuando decimos es probable que pase un autobús o bien es casi seguro que nos encontremos con nuestro amigo en el camino, expresamos cierta incertidumbre con la cual nos anticipamos a acontecimientos futuros. Un método para obtener datos y generar información para medir la incertidumbre, van a buscar la palabra incertidumbre en su diccionario, por favor, es la aplicación de encuestas y sondeos que permiten obtener la opinión o preferencia de las personas. Buscan también en su diccionario la palabra encuestas y la palabra sondeo. Por favor, escriben ahí en su libro la definición. Observen el recurso audiovisual, que es el azar, que es aleatorio. Van a buscar igual en su diccionario la definición de aleatorio, para que identifiquen situaciones aleatorias y las distingan de las que no lo son. Y aquí está el recurso audiovisual. Aleatorio. ¿Cómo crees que nos va a ir en el examen, Emma? Yo creo que bien. Hemos estudiado mucho. Pero ¿será más probable que reprobemos o que saquemos 10? Existen situaciones en las que sabemos con certeza lo que va a suceder. Por ejemplo, si lanzas un objeto hacia arriba, sabes con seguridad que subirá un poco y después de algún tiempo comenzará a bajar. A este tipo de eventos, de cuyo resultado estamos seguros, se les llama deterministas. En cambio, hay situaciones cuyo resultado es impredecible o que ocurren de manera fortuita. En estos casos, no sabemos cuál va a ser el resultado porque intervino el azar. El azar está presente cuando compras un boleto de lotería y no sabes con certeza si vas a ganar o no. O cuando lanzas un volado para tomar una decisión entre dos alternativas y no tienes la seguridad de qué lado va a caer. A los actos cuyo resultado no podemos predecir de antemano, los llamamos sucesos, fenómenos o experimentos aleatorios. Puede
¿Puedes distinguir cuáles de estos experimentos son deterministas y cuáles aleatorios? Por ejemplo, sacar sin ver una canica verde de una bolsa que contiene 10 canicas verdes. Claro, es un experimento determinista, porque todas las canicas tienen el mismo color. Sacar sin ver una canica roja de una bolsa que contiene 5 canicas rojas y 5 azules. ¡Exacto! Es un experimento aleatorio, porque no sabes de qué color será la canica que saques. Calcular el perímetro de un triángulo equilátero, si sabes que su lado mide 5 centímetros, es determinista, porque si sabes que el triángulo es equilátero y que su lado mide 5 centímetros, entonces ya sabes que sumando la medida de sus 3 lados, obtienes el valor de su perímetro, 15 centímetros. Si tiras un dado hacia el suelo varias veces, ¿sabes qué número va a quedar boca arriba? Este experimento es aleatorio, porque interviene el azar, y cada vez que sueltes el dado, puedes obtener un número distinto. La rama de las matemáticas que estudia el comportamiento de los sucesos aleatorios es la probabilidad. Para los fenómenos aleatorios, se utiliza una escala gradual de ocurrencia del suceso: probable, poco probable o muy probable. Cuando dicen en los medios de comunicación que es muy probable que llueva, es mejor que tomes tus precauciones y lleves un paraguas al salir, aun cuando no es seguro que lloverá. En cambio, cuando compras un boleto de la lotería, sabes que es poco probable que ganes el premio mayor, pero podría suceder. Ahora te vamos a presentar algunos sucesos aleatorios. ¿Puedes decir si es poco probable, probable o muy probable que ocurran y por qué? Sacar un número mayor que 1 al lanzar un dado común. Es muy probable, porque hay 5 posibilidades: que salga 2, 3, 4, 5 o 6. Sacar una canica verde de una bolsa con 10 canicas rojas y 10 canicas verdes. Este evento solo es probable, porque el número de canicas verdes es igual al número de canicas rojas. Estudiar para el examen de matemáticas y reprobarlo. Esto es poco probable. Si estudias, estás preparado para resolver los problemas que vengan en el examen. Para terminar, ¿sabías que es más probable que te caiga un rayo a que te ganes la lotería? Mira, Emma, sí saqué 10. Yo también. Ahora piensa en un evento improbable cuando tiras un dado. Bueno, estas definiciones van a ampliar nuestro conocimiento de este tipo de eventos. Experimentos con dados. Para hoy vamos a ocupar un dado. Se me había olvidado comentarles. Reúnete con un compañero para hacer esta y las dos siguientes actividades. Bueno, en nuestro caso va a ser individual. Joel, María y Emma van a jugar al turista. Para iniciar el juego, cada jugador deberá primero lanzar un dado y el que obtenga un 4 comienza a mover su ficha. Sin embargo, María prefiere que sea cuando alguien obtiene un 5, ya que piensa que de ese modo tiene ventaja. Joel propone realizar el experimento 30 veces para resolver la duda que tienen. Hagan una predicción de cuántas veces cae 4 y cuántas 5 al lanzar un dado 30 veces. Y aquí escriben su predicción. ¿Sale? Ahora, ¿cómo van a hacer esa predicción? Bueno, recuerden que un dado tiene 6 caras y aquí se las pongo del lado izquierdo. La primera tiene un punto, la segunda tiene 2 puntos, la tercera tiene 3 puntos, la cuarta tiene 4 puntos, la quinta tiene 5 puntos y la 6 la cara número 6 tiene 6 puntitos. Ahora, si yo lanzo un dado, ¿cuál sería la probabilidad de que caiga, por ejemplo, el 1? ¿Cómo lo puedo realizar? Pues bien fácil. Del lado derecho, yo les hice hay unos cálculos, por ejemplo, y puse las caras.
puse la cara 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y cada una representa un sexto. ¿Por qué un sexto, maestro? Porque la probabilidad de que caiga, es un solo evento, ¿no? Y la probabilidad de que caiga en la cara 2, por ejemplo, pues nada más contamos, son 2, 4, 6, 6 caras. Y solo es una probabilidad, por lo tanto es un sexto de probabilidad de que caiga en el número 2. Expresado en números decimales sería 0.16, ¿sale? En fracción es un sexto de probabilidad de que caiga en el número 2, ¿sí? Ahora, ¿cómo van a obtener esa proyección? Bueno, pues si lo van a lanzar 30 veces, lo tendrían que dividir entre el denominador de la fracción, ¿sí? Ya sea el 4 o el 5, como quieran, y ya entre el denominador de esa fracción, pues les va a resultar. Ahora bien, dice, lancen 30 veces un dado al aire libre, observen el resultado y regístrenlo en la tabla. El número de veces que cae cada número del dado es su frecuencia absoluta. Aquí está. Frecuencia absoluta. Aquí dice que es el número de veces que cae cada número del dado. Es decir, si la cara 1 cayó 2 veces, bueno, vas a anotar ahí el 2. Dale, ahora el conteo, bueno, pues ahí en el conteo, no sé, puedes poner bolitas o palitos, como tú gustes para que no te vaya fallando, ¿sale? Te recuerdo que la frecuencia absoluta, en este caso, es el número de veces que cayó, es el lado del dado, ¿sale? Y está al inicio la cara 1, después la cara 2, después la cara 3, después la 4, después la 5 y después la 6, ¿sale? Ahora, todas estas, al sumarlas, te deben dar 30, ¿sale? Porque la vas a lanzar 30 veces. La frecuencia relativa. Te recuerdo que la forma en cómo se obtiene la frecuencia relativa, y es dividir el número de la frecuencia absoluta, que por ejemplo, si fuera 2 en la frecuencia absoluta, entre el total, 2 entre 30, que es el total, ¿sale? Y ya haces la división y te da te da la frecuencia relativa. Pero eso lo tienes que hacer con tu experimento de tu propio dado. Ahorita porque no tengo un dado a la mano, a mí también se me olvidó, ¿sale? Pero ahí ya calcularías, por ejemplo, te digo, la frecuencia relativa. Es dividir la frecuencia absoluta entre el total. Te decía, si aquí tienes, por ejemplo, en la frecuencia absoluta 2 y el total es 30, bueno, divides 2 entre 30 y te va a dar la frecuencia relativa y sería de 0.06, ¿vale? Ahora, el producto, te digo, es todo esto. El inciso A está aquí y el inciso B, ¿sale? Entonces llenas esta tabla, bueno, llenas estas dos tablas y me las mandas, por favor, como producto del día de hoy. Ahora, en español, vamos a utilizar las páginas 104 y 105. Dice, escribe en el cuadro que corresponda los nexos o expresiones temporales y causales que aparecen resaltados en el texto y lo que escribiste. Y para ello van a buscar en internet o en el diccionario qué significa temporal y qué significa causal, para que podamos hacer esta actividad. Una vez que lo hayan hecho, continuamos. Recuerden que los que aparecen resaltados, aquí están. Ahí están. ¿Sí? Ahí están. Se ve claramente cuáles están resaltados.
Ahora vas a poner del lado izquierdo los que tú consideras que son nexos temporales y del lado derecho los que tú consideres que son los nexos causales. Si no te cabe, lo puedes hacer en tu libreta. Responde a partir de la clasificación que hiciste. Para ello vamos a ocupar, les digo, nuestro diccionario. Una vez que ya hayamos obtenido las definiciones, es muy fácil contestar esto. Tipo de nexo o expresión. Aquí van a escribir si es causal o si aquí es temporal o si aquí es temporal o si aquí es causal, como ustedes lo hayan entendido. Y dice en la función, son palabras o frases que se usan para indicar el tiempo en el que sucede la acción descrita. Está sencillísimo, la verdad. Y la otra, indican la razón o causa de lo que se expresa. Y ya van a poner aquí el nexo que corresponde. ¿Cómo evitar repeticiones innecesarias? Al momento de escribir es importante revisar que no se repitan los mismos sustantivos. Van a buscar en su diccionario qué es un sustantivo, ¿vale? Creo que ya lo habíamos visto, pero por ahí no está de más recordarlo. Para esto, puedes sustituirlos con sinónimos o pronombres. Sustituye en las líneas las palabras resaltadas por sinónimos y pronombres para que no se repitan de manera reiterada. Solo hazlo cuando lo consideres necesario. Necesitaba reunir más evidencias para tratar de encontrar al gato de Emilia. Así que le pedí que realizáramos un recorrido por las calles. En el camino vimos al niño, ya ahí van, cada línea tiene una palabra anterior que está de color azul, de color naranja, de color verde y morada. Tú vas a sustituir, dependiendo del caso, por un sinónimo o por un pronombre. ¿Sí? Por un sinónimo o por un pronombre. El chiste es que no se repitan las palabras. Comparen en equipo la manera como resolvieron la actividad anterior y juntos lleguen a una solución. Escriban una nueva versión con los acuerdos tomados y coméntenla con el maestro para que les comparta sus observaciones. Y de ortografía, además de cuidar que no se repitan las mismas palabras, al escribir es importante verificar que estén escritas correctamente. Para esto hay que revisar que no se empleen términos incorrectos, que las palabras estén acentuadas adecuadamente y que se usen los signos de puntuación de manera apropiada. Para poner en práctica lo anterior, reescriban en parejas el siguiente fragmento en su cuaderno y corrijan las palabras con errores ortográficos. También agreguen los signos de puntuación que sean necesarios. Va a ser individual, pero es la misma actividad. Reescriban el siguiente fragmento en su cuaderno y corrijan las palabras con errores ortográficos. También agreguen los signos de puntuación que sean necesarios. Este va a ser el producto. Esta actividad que están viendo en su pantalla es el producto que me tienen que enviar. ¿Sale? Reescribir este fragmento en su cuaderno y corregir las palabras con errores ortográficos. También agregar los signos de puntuación que sean necesarios. Esa es la actividad de hoy, lo que me tienen que enviar. ¿Sale? Lo hacen en su libreta, pero sin las faltas de ortografía. Por favor, porque ahí hay varias. Ese es el producto de español del día de hoy. No me manden otra cosa, no. Solo mándenme esto en su libreta, pero ya corregido. ¿Sale? Lo leen y hacen las debidas correcciones. Comparen su versión con las de otros compañeros y verifiquen si hicieron los mismos cambios. Reescriban el texto a partir de los ajustes acordados y coméntenlo con el maestro para que les comparta su punto de vista. Cuando terminen de resolver los anteriores ejercicios, revisen su cuento. Verifiquen que no se repitan muchas veces las mismas palabras y que no haya faltas de ortografía. También que la puntuación sea la adecuada. Vean el audiovisual, cómo escribir con mejor ortografía. Este recurso les ayudará a mejorar su borrador. Y aquí tienen el recurso audiovisual.
Bienvenidos a su programa Cocina de Audio. En su sección ¿Qué dijo? El tema de hoy es ¿cómo escribir con mejor ortografía? Quédese con nosotros. Nuestros concursantes son escritora inglesa del siglo XIX. Ella es Mary Shelley. Escritor español del siglo XIX y principios del XX. Él es Miguel de Unamuno. ¡A jugar! Los monosílabos nunca se acentúan, excepto en casos como A, cuando son verbos como C, de saber, o D, de dar. B, cuando son pronombres personales como tú, él o mí. C, las dos respuestas anteriores. La opción C. ¡Correcto! La sílaba tónica de camión es la última, por lo tanto es una palabra A, aguda, B, grave, C, esdrújula. La A es una palabra aguda. ¡Perfecto! La sílaba tónica es aquella que se pronuncia con mayor intensidad en una palabra. Por ejemplo, tenedor tiene 3 sílabas diferentes, porque al pronunciar la palabra hago 3 golpes de voz. Tenedor. En este caso, la sílaba tónica es dor, porque tiene mayor intensidad, y es una palabra aguda, porque la sílaba tónica es la última de la palabra. La palabra fantástico tiene el acento en la antepenúltima sílaba, por lo tanto es una palabra A, aguda, B, grave, C, esdrújula. La opción C es una palabra esdrújula. ¡Correcto! Según el lugar que ocupe la sílaba tónica en las palabras polisilábicas, estas pueden ser agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Se usa mayúsculas A después de un punto. La palabra siguiente inicia con mayúscula. B, el nombre de calles, avenidas, edificios, monumentos, etc. Las dos anteriores. La opción C. ¡Bien! ¡Bien contestado! Se escriben con mayúscula los nombres de épocas, edades, acontecimientos, movimientos. A, verdadero. B, falso. La A. Verdadero. ¡Bien contestado! Ahora les presentamos un fragmento de la novela Frankenstein o El moderno Prometeo. Tendrán que identificar los signos de puntuación y su uso. En el texto, el punto y coma funciona para A, separar ideas. B, finalizar una oración. C, dejar la oración en suspenso. La A, para separar ideas. ¡Correcto! En el fragmento anterior hay 2 tipos de punto. ¿Cuáles son y cómo se usan? A, punto y aparte y punto final. B, punto y seguido y punto y aparte. C, punto y seguido y punto final. La B. Punto y seguido. Se usa al finalizar cada oración en el mismo párrafo. Y punto y aparte se usa para terminar un párrafo y el texto continúa en el siguiente párrafo. ¡Es correcto! La ortografía es parte de la gramática normativa, que fija reglas para el uso de letras y puntuación en la escritura. Sin ella, sería imposible entender correctamente lo que leemos. Y el triunfo es para Mary Shelley, quien ha ganado un viaje al extraño planeta de Solaris, creado por el escritor ruso Stanislav Lem en su obra del mismo nombre. ¡Felicidades! Los esperamos en la siguiente emisión de
Cocina de Autor, en su sección ¿Qué dijo? Bueno, este recurso audiovisual es importante que lo tomen en cuenta para poder escribir correctamente. Si cada que tengan alguna duda, regresen a este video y vean cómo escribir, ¿sale? Ahí viene muy explícito. Ahora, bueno, todo esto, lo de la sesión 7 lo vamos a dejar, eso no lo vamos a hacer, sino hasta mañana. Vámonos con inglés. En inglés vamos a ocupar las páginas 15, 16 y 17. Daily activities, actividades diarias. Observen las actividades diarias que realiza cada uno de los miembros de la familia. My mother helps at home. Mi mamá ayuda en la casa. My father works in a company. Mi papá trabaja en una compañía. Bueno, esos son los ejemplos. My brother sweeps at home. Mi hermano barre la casa. My sister washes the dishes. Mi hermana lava los platos. I help my mother at home. Yo ayudo a mi mamá en la casa. My grandmother cooks for the family. Mi abuela cocina para la familia. Go shopping. Ir de compras. Take care of animals. Cuidar de los animales. Other activities. Otras actividades. Take care of the plants. Cuidar de las plantas. Make the beds. Tender las camas. Aquí vamos con un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sale? El producto de hoy es describir a su mamá, así como las actividades que realiza, como el ejemplo de Juanita, que es el que tienen aquí en pantalla, el de la página 17 de su libro. Por ejemplo, dice, My mother is Juanita, she is tender, hardworking, and she is 35 years old, she is very young, she cooks for the family and she takes care of the children. Mi madre es Juanita, ella es tierna, trabajadora y tiene 35 años. Ella es muy joven, ella cocina para la familia y cuida de los niños. ¿Sí? Ahora lo que tienes que hacer tú pues que es cambiar el nombre de Juanita por el de tu mamá y describir las actividades que realiza tu mamá en un audio, por favor. ¿Sale? Vas a describir todo lo que hace tu mamá. Sí, bueno, de manera general. Y eso sería todo por hoy, miércoles 25 de noviembre de 2020, mis querubines.